entre septiembre y febrero hay recojo de basura de manera, de manera informal, sin contrato. El servicio sin contrato. Y entonces la controversia es sobre el monto de ese servicio. Exactamente, sobre el monto y sobre por qué no se contrató a la empresa, ¿no? Esa es la controversia. ¿Alguna otra investigación que usted tenga en marcha o en curso más allá de la que se refiere a los 3 millones de dólares aportados a la campaña? Sí, el equipo especial, que está viendo todos los temas vinculados a la Bajato también ha abierto una investigación por el tema línea amarilla, OAS. Y ahí hay 3 hechos que están investigando. Están investigando el contrato de concesión del 2009, en el cual están los funcionarios que estaban en ese momento. Luego están investigando la presencia de los auditores de la Contraloría que no vieron ese contrato, el contrato del 2009, es el segundo hecho. Y el tercer hecho es la adenda. Y en la adenda yo estoy en el marco de la investigación preliminar también. Dígame, sobre la adenda, una de las consecuencias de la adenda es que en el segundo semestre del año 2014, hacia finales del segundo semestre, si recuerdo bien, se efectiviza el pago de una deuda con OAS que asciende, si mal no recuerdo, alrededor de 150 millones de dólares, que serían el resultado de uno de los extremos, digamos, de la adenda. Le agradecería si nos puede, digamos, confirmar que en efecto, ¿no es cierto?, hubo un pago de una deuda por esos montos a OAS en esa época, y si en efecto ese pago se deriva de la adenda, y si es así, si la adenda es la responsable por un desembolso de esa magnitud por parte de la municipalidad a OAS, y si fuera así, ¿qué tiene que decir usted en términos de las responsabilidades suyas como gerente municipal? Sí, le agradezco por la pregunta sobre el trato directo, que es el evento que lo que hace tiene que ver con esta compensación de 140 millones de dólares que efectivamente se da, pero que no es una compensación que la municipalidad otorga a la empresa constructora línea OAS. Eso no es cierto, esa es una tergiversación de este trato directo. El trato directo en realidad se da entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria. En ese momento ya no estaba OAS, OAS era la empresa constructora, sino la concesionaria era Inbepar, los fondos de pensiones de Brasil. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde la firma del contrato en el año 2009 hasta el año 2014 que se da el trato directo, en realidad lo que hay es un tema que no se había solucionado y que no se había abordado, que era el tema de el pago de las compensaciones a las personas que tenían que ser reubicadas por la concesión. ¿Por qué? Porque los más de 40.000 dólares o más de 30.000 dólares por predio que se tenían que pagar, en muchos casos, estaban regulados en el contrato de concesión que tenían que ser asumidos por la misma concesión. Es decir, la Municipalidad de Lima no asumía eso. Quien asumía eso era la concesión, la concesionaria. ¿Correcto? Entonces, lo que se hace con este trato directo se hace la liquidación de todos estos predios para que sean compensados a través del financiamiento de la concesionaria por 140 millones de dólares. No es cierto que la municipalidad, digamos, y este trato directo que se origina en el año 2009, o sea, digamos, el trato directo, lo que ocurre es, yo tengo acá las actas del trato directo, en realidad es la relación entre la Gerencia de Promoción de Inversión Privada y el concesionario sobre este tema particular, que era que no se habían liberado las áreas para que el proceso constructivo continúe y por lo tanto no se habían pagado por los predios. El trato directo es básicamente el pago de los predios
que está en más de 28.000 páginas. Yo acá he traído simplemente los anexos que justifican ese trato directo, que son un informe legal del estudio Gagliuffi, el actual presidente Indecopi, si no me equivoco, un estudio económico-financiero de SAN y un estudio técnico ingenieril del ingeniero Tantaleán. Entonces, acá están los informes. Esos informes han llegado, entiendo, a la comisión. Antes de que continúe a través de la presidencia, para tenerlo claro, es, digamos, una suma que la municipalidad le paga a la concesionaria, que en ese momento ya no es OAS. ¿Es exacto? Alrededor de 140 millones de dólares. Y el concepto es... Es exacto que la concesionaria ya no es OAS y no es exacto que la municipalidad le paga. Lo que hace la concesionaria es, a través del incremento de la tarifa, financiar esta compensación para los señores afectados, para los señores que iban a ser reubicados, que terminaron siendo no 900 pagados por $5.000 mensuales, que era lo que establecía el contrato del 2009, sino terminaron siendo 1.350 con un promedio de $62.000 por predio. $62.000 por 1.350 son casi los 100 millones que se terminan pagando en compensaciones para la gente por este mecanismo de trato directo que nosotros implementamos al final de la gestión. Entre la municipalidad y el concesionario. Correcto. Sí. Congresista Costa, si me permite, en este punto, porque este es el punto en el que me quedé, señor Castro, cuando hablaba de los eventos especiales. Porque es por eventos especiales que finalmente, como se dice, no fue la municipalidad, fuimos todos los usuarios los que finalmente terminamos pagando esos 148 millones de dólares. Y es precisamente porque no se negoció. Cuando se hizo el acta de trato directo, que luego se transforma en la adenda, no se negoció, ustedes no priorizaron, no cautelaron que esto se convirtiera en un cajón desastre en el que al final meten cualquier cosa bajo el nombre de eventos especiales. Yo le preguntaba a usted por eso, porque finalmente esos eventos especiales permitieron que estos 148 millones de dólares fueran pagados. Usted puede decir que no fue de la municipalidad, nosotros no seremos municipalidad entonces, o sea, los ciudadanos de Lima no seremos municipalidad, quienes pagamos peaje todos los días no seremos municipalidad. No sabemos cómo hace usted esa diferenciación del Estado en su conjunto. Pero en todo caso la pregunta es por eventos especiales que fueron incluidos en el acta de trato directo de mayo del 2013, que luego se transforma en la adenda, que finalmente se pagaron estos 148 millones de dólares? Yo tengo aquí la matriz de riesgos de la concesión. Es importante verla porque en una concesión autosostenible hay algunos riesgos que asume el concedente, hay otros riesgos que asume el concesionario y hay otros riesgos que se asumen en conjunto. Señor Castro, por favor, he hecho una pregunta específica. Estos 148 millones de dólares se pagaron porque se incluyó en el trato directo y en la adenda el concepto de eventos especiales. ¿Fue bajo esta figura que se pagaron los 148 millones de dólares? El trato directo se termina firmando, como ustedes bien lo saben, a finales, el segundo semestre del 2014. La adenda se da el 13 de febrero de 2013. El acta que establece qué se va a hacer en la adenda se da en mayo del 2011. Su pregunta está referida a eventos especiales que estaban en la adenda. ¿Esa es su pregunta? La pregunta es si este concepto de eventos especiales fue el que permitió que se paguen 148 millones de dólares. Este concepto de eventos especiales, eso habría que preguntárselo al señor Shimabukuro, que entiendo que estaba acá. No sé si es ese concepto en particular. El trato directo tiene mucho más que ver con el concepto de eventos especiales. El trato directo no tiene que ver solamente con el concepto de eventos especiales. Si no lo sabe, dígame que no lo sabe. O si no lo quiere decir, entonces no lo diga. Pero usted le está dando vueltas a algo que le he preguntado desde el inicio de su intervención aquí. Congresista Bartra, le estoy tratando de contestar lo que usted me pregunta.
Si usted me pregunta qué tiene que ver con el tema de eventos especiales, el trato directo tiene mucho más que ver con el tema de eventos especiales. Seguramente está incluido el tema de eventos especiales, seguramente, pero tiene que ver con la naturaleza de la concesión, con el contrato del 2009 y con la responsabilidad de la Municipalidad de Lima de liberar esas áreas y de asumir los costos por la liberación de esas áreas para que la obra pueda ser construida. Con eso tiene que ver el trato directo. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Liberación de áreas, eso significa pagarle a quien esté en esa área para que salga y también pagar por la demora en hacer que salgan esas personas y por tanto haberle creado un gasto al concesionario al no haber otorgado, digamos, la vía libre oportunamente. ¿Eso es exacto? Sí, sí, correcto. Tiene que ver con esos dos conceptos que usted acaba de describir, entre otros más. El trato directo también incorporó temas de riesgo geológico. El riesgo geológico es un riesgo que asume el concedente y concesionario. O sea, digamos, si hay un terremoto en Chile y tiene que adecuarse las estructuras para que años después la construcción sea impecable y sea antisísmica y hay nuevas adecuaciones y nuevas normas de seguridad e ingeniería, por supuesto que eso es un sobrecosto para la obra que tiene que ser asumido por la concesión. Ese, por ejemplo, es un típico caso en el cual las dos partes tienen que asumir el evento. Entonces, el trato directo tiene que ver con riesgo geológico, el trato directo tiene que ver con reubicación el pago de los predios y tiene que ver también con los costos adicionales por no haber liberado las áreas. Con eso tiene que ver. Y el 2011 que se inicia el trato directo, o sea, usted se refiere al acuerdo que se hace en mayo del 2011, que se va a plasmar en la adenda en febrero del 2013, ¿cierto? Ese es el trato directo al que usted se refiere. Y el pago se va a materializar recién en el segundo semestre del 2014 por este concepto. Claro, o sea, había una acumulación de costos por la ausencia de liberación de áreas. Esa acumulación de costos... a principio del 2011. Claro. Y eso se mantiene como problema hasta el 2014. Correcto, desde la firma del contrato. Desde la firma del contrato es como que se prende el cronómetro y se dice, el concesionario, en este caso en todo su derecho es, para que yo construya tú tienes que entregarme las áreas, si no, no puedo construir. Entonces, esa es una responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Y que fue avanzando, en mi opinión, muy lentamente durante los 3 o 4 primeros años de concesión. ¿Por qué es que los 148 millones de dólares incluyen el costo de comprar los predios? Recién se van a comprar los predios en el momento en que se desembolsan los recursos para esa adquisición, o ya el concesionario ha hecho ese desembolso y se le está reembolsando en realidad. Es como usted acaba de mencionar, señor congresista, es que el concesionario realizaba esos desembolsos, realizaba la negociación y luego, evidentemente, lo que hace el trato directo es el reconocimiento de esos pagos que se habían realizado. Por eso es que el concesionario, en este caso, presenta una serie de declaraciones juradas de veracidad de información bajo distintas cláusulas que establecen hasta resoluciones contractuales en caso esto no sea verdad. Al momento que se hace el acuerdo de mayo del 2011, en ese momento se pacta, lo que se va a confirmar con la adenda después, se pacta un aumento por el pago de los predios, ¿no es cierto? Correcto. Inicialmente había un tope de ¿cuánto? $5.000 por predio. $5.000 por predio. Y terminamos... La adenda los lleva a $30.000 por lo menos y los predios, eran alrededor de 900 predios, pero termina, y los de $40.000 para arriba o los de $30.000 para arriba tenían que ser, digamos, negociados en el marco de este trato directo. Entonces, terminamos en un monto en promedio de $60.000.
O sea, acá yo he hecho mi división, y si son 148 millones el monto de la indemnización o de la deuda o lo que quiera llamársele, y 1.350 predios o personas o familias, estamos hablando de $110.000 por familia. 100 millones de dólares aproximadamente por toda la compensación. Eso es lo que usted... Es $60.000 por predio en promedio, lo que le acabo de decir. Y el resto, digamos, la diferencia entre 60 y 110 tiene que ver con otros conceptos distintos que... Correcto. Tiene que ver con otros conceptos distintos. Ahora, igual es una cifra monumental, es decir, representa casi una tercera parte de la inversión comprometida por la concesionaria. Representa exactamente el 19% de costo adicional de una obra que costaba $700 millones. O sea, los 140 millones de dólares adicionales son eso, el 20% básicamente. Allá. Y ese la inversión adicional pactada fue $700 millones. Sí, correcto. Y nosotros creemos que, bueno, digamos, mirándolo en retrospectiva, ¿no? Era una obra, es una obra gigantesca, es la principal obra que se ha realizado en Lima de conmutación urbana, la principal obra de infraestructura de Lima. Correcto. La modificación del monto tope por predio de 5 por más de 40.000, lo que costara. O sea, si uno iba a un predio, por ejemplo... ¿Ese es el resultado de que no se podía hacer uso de esos predios porque el monto era muy bajo? ¿O ya se había en ese momento comprado algunos predios? Eso es el resultado de que yo diría que de los 1.300 predios habían entre 800 y 900 predios que estaban en zonas un poco agrestes, en las cuales no había podido llegar ni la municipalidad ni el concesionario para hacer la evaluación de efectivamente qué predios había ahí, qué características había, cuántas familias vivían, porque ese estudio técnico o esa liberación de áreas se hace técnicamente cuando el proyecto está en marcha. Uno no puede hacerlo previamente. De hecho, en la zona de Huascarán, etcétera, nunca dejaron ingresar a las personas ahí, ¿no? O sea que, digamos, durante años, ¿no? Pero, bueno, o sea, en resumen, lo que quiero explicarle con esto a través de la presidencia al congresista Gino Costa es que este era un proyecto que tenía una intervención urbana en una zona donde no se conocía qué características, cuántos predios y qué valor tenía esa zona. Eso es bien importante. Y tampoco se sabía qué características tenía el suelo de esa zona, porque no habían podido ingresar ni los ingenieros ni los expedientes técnicos habían podido realizarse en esa zona para saber si es que esa zona, por ejemplo, era una zona que había sido un antiguo relleno, gran parte de eso. Por lo tanto, el costo de construcción en esa zona claramente es distinto, es mayor, ¿no es así? Esos costos adicionales también están recogidos en el trato directo y por eso es que ese trato directo le da viabilidad final a este proyecto de concesión y a esta obra que va a ser inaugurada en próximas semanas, ¿no? Este es uno de los aspectos más importantes de la investigación fiscal, me imagino, en relación con Línea Amarilla. El otro tendrá que ver con el hecho de que se abandona la incorporación del COSAC, o sea, un carril para vehículos de transporte masivo en esta, digamos, en esta obra de infraestructura. Y se le reemplaza por el proyecto Lima Parque Rímac, ¿no? Vía Parque Rímac. Sí. Vía Parque Rímac. Correcto. Esa es otra parte de la investigación, ¿no? Efectivamente. ¿Usted juzgó, digamos, adecuada una decisión de ese tipo? Es decir, sacrificar la apuesta por un sistema combinado de transporte individual con transporte masivo que necesitamos a gritos en Lima, abandonar ese componente de transporte masivo en una obra de esta envergadura para reemplazarlo por una obra, digamos, recreacional, sin duda
atractiva, pero en términos de lo que necesita la ciudad, parece en retrospectiva haber sido un error ese sacrificio del COSAC. Yo creo que no fue un error, señor congresista, a través de la presidencia. Nosotros estábamos empeñados y esforzados en sacar adelante una reforma de transporte que involucraba el desarrollo de 4 corredores, 4 metropolitanos. Solo llegamos a hacer una parte de la avenida Arequipa y de la Javier Prado antes de irnos. Iban a haber más corredores, otro era el de la Panamericana, correcto, y otro era el que va de San Juan de Lurigancho y termina en la avenida Brasil. Entonces, esos 4 corredores que eran parte de la reforma integral del transporte, que se inició en la gestión de la alcaldesa Susana Villarán, era una reforma mucho más ambiciosa que desarrollar un corredor segregado en la vía de evitamiento. Las consideraciones técnicas que se hicieron y la evaluación técnica que se hizo para no desarrollar el COSAC en la vía de evitamiento fue porque según informes que hizo Protransporte y toda el área que manejaba y la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, es que en esa vía nosotros lo que íbamos a poner era un corredor complementario. Y lo que nosotros decidimos reemplazar, es decir, esa zona no se iba a quedar desabastecida de transporte público, se iba a tener transporte público de calidad a través de los corredores azules y uno de ellos iba a pasar por ahí. Y en segundo lugar, lo que nosotros íbamos a desarrollar... Uno de los corredores iba a pasar por... Correcto, era todas las Panamericanas, vía de evitamiento y hasta el Callao. Eso era una idea espectacular. O sea que esa es la razón que hacía que no fuera necesario tener un COSAC, otro COSAC ahí. Y lo que hicimos es reasignar esos recursos para el desarrollo de un proyecto que no tiene nada de ornamental. Era un proyecto vital para la ciudad, era el desarrollo de Vía Parque Rímac. Vía Parque Rímac era la recuperación de un espacio público medular en la ciudad que iba a generar una plusvalía muy importante para toda la gente que vive en esa zona, en la zona de impacto del proyecto, y además de eso que iba a revalorizar todos los predios y todo el desarrollo inmobiliario de esa zona. Es una lástima que no se haya realizado. Si uno hace el costo-beneficio de esa decisión, yo creo que es una decisión muy importante la que nosotros tomamos y que fue favorable para la ciudad en ese momento. Otra vez es una lástima que no se haya desarrollado. La inversión por 700 millones de dólares es en línea amarilla. Y en el caso de Rutas de Lima, estamos hablando de una inversión de ¿cuánto exactamente? En el caso de Rutas de Lima, la inversión era de 500 millones de dólares y creo que además habían alrededor de 50 millones de dólares destinados para expropiaciones, para un fondo para expropiaciones. Eso es. Si uno hace, digamos, tomando 500 millones como la inversión y estima lo que va a significar la recuperación por parte de la empresa a través de los peajes, usted cuando presenta esto en el Consejo Metropolitano de Lima dice que los peajes, el 30% de los peajes representan entre 240 y 250 millones de soles anuales, ¿es exacto o no? No, ese es el total de los peajes. El total de los ingresos por peajes en el año 2012 eran de 240 millones de soles. Total, ¿no? El total. De ese total, este tema es, yo creo, crucial para el análisis, para comprender ambas concesiones. De estos 240 millones de soles de ingresos totales por peajes en el año 2012 de la Municipalidad de Lima, el 70% eran de la vía de evitamiento. Más o menos 160, 170 millones de soles eran del corazón de la vía de evitamiento que ya estaba concesionada a Línea Amarilla, ¿correcto? En el año 2012. Sí. La diferencia, los 80 millones de 75, soles... digamos. Sí, 75, 80 millones de soles que sobran eran los peajes de la salida al sur y la salida al norte. Los accesos a Lima, básicamente. ¿Para cuántos años sería eso? 80 millones para 30 años, son 2.400 millones de soles, ¿no es cierto? 80 millones por 30, ¿no?
Claro, 2.400 millones de soles. Contra una inversión de 550 millones de dólares, que convertidas al tipo de cambio de esa por 3 son 1.650 millones de soles, le da una tasa interna de retorno de 12.8, que es básicamente entre 12 y 13, dependiendo de algunos supuestos que se hagan, porque sí es cierto que el peaje se va a incrementar, los ingresos van a haber más autos, pero también es cierto que no estamos ni siquiera incorporando ahí los costos de mantenimiento del concesionario. O sea, esto no es gratis, o sea, es evidente que hay costos de mantenimiento y que además hay una retribución del concesionario al concedente de 4% de los ingresos totales. Si metemos esas dos variables en la ecuación que acabamos de hacer, señor congresista, esta es una concesión que, en mi opinión, en ese momento en particular, y yo me reafirmo en ese momento en particular en mi intervención, en el año 2012 no era lesiva para el Estado, no tenía nada de lesiva para el Estado. Lo que puede ocurrir es que, claro, proyectado a 30 años, esa recaudación de los peajes se incrementará significativamente, imaginamos o no. Y entonces ahí podría estar el... Sí, eso es algo que yo, y lo digo en términos de recomendación a esta comisión, si me permite, a través de la presidencia. Quizás una de las recomendaciones que puede hacer esta comisión es encargar un estudio de equilibrio económico y financiero de la concesión actual, en la realidad. ¿Cuánto se está recaudando? Yo, los últimos números que tengo de recaudación de ingresos anuales son los que trajo el señor Villafuerte, que vino hace un año a esta comisión y que vino invitado por esta comisión, que es el gerente actual de promoción de la inversión privada, que habló de un promedio de 100 millones de soles anuales en los últimos 5 años por ingresos de Rutas de Lima. Ese es el último número que yo tengo, digamos. O sea, de 80 a 100, digamos. De 80, claro, 80, 100, 120, debe estar en 160. Por ahí debe andar el número de ingresos anuales que recibe el concesionario. Pero en todo caso, estamos hablando de... O sea, recibía cuando se hace el acuerdo, el 2012, 80. Correcto. Dijo usted. ¿Y ahora estamos en 160 o estamos en 100? Congresista habría que Costa, ver si me permite, sí. Señor Castro, antes de darle cifras, bueno, pues una reflexión, ya que el invitado quiere reflexionar. Ahora no tenemos COSAC, tampoco tenemos Vía Parque Rímac, pero sí tenemos un sol más de peaje por 40 años, ¿no? Como reflexión al final de resumen de la brillante gestión que han hecho. Le comento que Línea Amarilla ha recaudado hasta el momento sin IGB 1.161.157.423 soles. De eso, el 7% que recauda la Municipalidad Metropolitana de Lima son 81.281.019.61 soles. Hasta ahorita, y todavía le falta muchísimo para recaudar a Línea Amarilla. Solo una precisión, disculpe la interrupción, pero ¿está hablando de Línea Amarilla o de Rutas señor de Castro, Lima? No estamos hablando de Rutas señor de Lima. Castro, permítame, por favor, no me interrumpa, le agradezco. Son 1.161.157.423 nuevos soles. Y en Vías Nuevas de Lima se ha recaudado hasta el momento sin IGB 791.494.783 nuevos soles. El 4% que recauda la Municipalidad Metropolitana de Lima es 31.659.791.32 nuevos soles hasta el día de hoy. La actualización es hasta diciembre del 2017. Puede continuar, congresista Acosta. O sea, lo que veo que no cuadra acá, porque usted me decía que los 250 eran el 100%, ¿no? Sí, correcto. Pero puede haber, digamos, pueden haber las cifras cambiado tanto, haber pasado de 250 a 791. O sea, el 30% de 250, el 2012 era 80. El 30% de 791 es una cifra 3 veces más grande, no más de 3 veces más grande. En solo 6 años